Hola mis queridos bombones, bienvenidos a un programa más donde solteros y casados aprenden el amor inteligente. Así es mis queridos bombones, y hoy con un tema muy interesante: ¿por qué atraes personas casadas o comprometidas a tu vida? Quédate hasta el final porque te voy a dar los tips jamás revelados de por qué estás atrayendo personas comprometidas o casadas. Y al final vas a aprender a cómo atraer esa persona que tanto sueñas, el hombre o la mujer de tu vida. Bueno, y al final de esta clase de la Escuela del Amor con su servidora, la alquimista del amor, que transforma el odio en amor. Así que al final vas a aprender cómo atraer una persona en coherencia con tus valores, una persona fiel, honesta, amorosa, que te respete, en fin, todo lo que un ser humano se merece. Bueno, y déjame decirte que muy poco se habla, ¿no? De cómo tú terminas siendo la otra o el otro, te involucras con personas que están comprometidas. Muchas veces, a veces tú no sabes, o a veces sí, ¿no? Porque yo siempre antes, en mi juventud, siempre era lo primero que yo me preocupaba, saber si tenía algún tipo de compromiso. Si tenía algún tipo de compromiso, eliminado. También va a depender de tus valores, ¿no? Entonces todo esto se debe a que cuando tú atraes una persona que está comprometida o que está casada, se debe a una herida de traición. Tú sabes que la herida de traición se produce en la infancia y tiene mucho que ver con el complejo de Edipo que acuñó Sigmund Freud, que se produce entre los 2 y 4 años con el progenitor del sexo opuesto. Este complejo de Edipo habla, ¿no? Enseña, el niño o la niña se enamoran de su padre, ¿no? Del sexo opuesto, de su progenitor del sexo opuesto. Entre comillas, se enamoran, ¿no? Porque sienten como un amor hacia su padre o hacia su madre, ¿cierto? Como que sienten que es solo de ellos. ¿Has visto esos niños que dicen, no, mi mamá es mía? Y echan como al papá al lado, así como, no, tú no le des beso. ¿Ah? O las niñas, ¿no? Cuando la mamá le da beso al papá, oh, y se sienten así como traicionadas. Bueno, en esa etapa, los niños como que se enamoran de su padre, sienten que son suyos, porque en esa edad todavía no forman su personalidad y los padres son como una extensión de ellos. Entonces se forma este complejo de Edipo y que si no se sana, no se trabaja, se ve manifestado en la etapa adulta a través de una infidelidad o a través de que tú atraigas personas casadas o comprometidas. Bueno, quizás tú eres de esas personas que siempre atraen personas que no están disponibles, que son mentirosas, que son infieles, que tienen a otra, que te mienten. Y esto valida tu creencia de que el amor es hostil, que el amor no es para ti. Sin embargo, no es casualidad que hayan personas que atraemos el amor verdadero, que atraemos personas sanas, increíbles, maravillosas, comprometidas, fieles, entregadas al vínculo. Bueno, y solo eso se puede atraer cuando tú has sanado tu herida de traición, que déjame decirte que casi todo el mundo la tiene, ¿cierto? Porque todos los niños se enamoran de su progenitor del sexo opuesto, entonces es algo, se da en mayor o menor proporción. Si tú atraes personas casadas o comprometidas o te involucras con personas comprometidas o casadas, hay ahí un complejo de Edipo no superado, no trabajado. ¿Qué creencia hay detrás de estas personas que solo atraen a personas comprometidas? Detrás de esta necesidad, ¿no? de involucrarse con personas casadas, porque déjame decirte que es una opción. Nadie te pone una pistola en tu cabeza para meterte, para involucrarte con personas comprometidas, sino que hay una necesidad inconsciente detrás de esta conducta de ser vistos y de tu gran anhelo en construir una relación. Y que como inconscientemente hay una creencia de que eso no es posible para ti, que es algo escaso, que no está disponible para ti, tienes como esta necesidad de validación y de ser elegida. Bueno, y con esto no pretendo criticar a nadie, nadie que esté en esta situación, porque no debe ser nada fácil, no debe ser nada bonito ser la segunda, ¿no? Recibir las migajas que esa persona que tú crees amar, que tú dices amar, o que esa persona te hace creer que te ama, solo estás recibiendo migajas. No debe ser bonito, no debe ser fácil. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, estoy aquí para ayudarte.
Entonces, para abrirte los ojos, para llevarte a un entendimiento mayor de por qué se producen estas conductas. Porque déjame decirte, yo he conocido muchas mujeres que han sido a la segunda y por muchos años aguantan ser la segunda. Y esto tiene que ver con eso, con el merecimiento, ¿no? De que nunca recibieron el amor de su papá o de su mamá, en, según sea el caso, según tu sexo, ¿no? Si tú eres hombre, de tu mamá, si tú eres mujer, de tu papá. Entonces hay muchas mujeres que aguantan, que permiten ser la segunda por esta herida, ¿no? Porque sienten que no se merecen algo mejor, porque sienten que no merecen tener ese amor, ¿sí? Porque en el fondo cada vez que tú eres la segunda, es como que te abren de nuevamente la herida, te la confirma. Ahora, eso no es para que tú te quedes ahí, sino que es para decir, ok, ¿por qué estás atrayendo ese tipo de persona? ¿Por qué estás eligiendo ser la segunda? ¿Por qué estás con personas comprometidas que no te dan tu lugar, que no te respetan, que te son infieles, que te mienten, que te prometen una y mil cosas y no las cumplen? Porque déjame decirte que aunque esa persona esté comprometida y te elige, te da la oportunidad de estar contigo, te invita a salir, qué sé yo, te empieza a decir cosas, te dice piropo. Entonces, cuando tú como mujer te dan un piropo o te escogen para ser su pareja, tú, aunque ese hombre esté casado o comprometido, eso va a ser un chute de autoestima para una persona con baja autoestima. Para una persona con alta autoestima, o sea, es impensable, impensable estar con una persona comprometida, ¿no? Ahora déjame decirte que las personas que se involucran con personas comprometidas no son malas personas, pero tú sabes que no estás actuando bien, porque no debe sentirse bonito meterse en medio de una relación para destruirla, para separar a dos personas que se aman. Muchas personas se escudan, ¿no? No, si él no la ama tanto. No, es que ella es controladora, pero él no la ama. Y empiezan a meterse, ¿no? A meter su cizaña. Entonces empiezan a involucrarse, ¿no? Pero esas personas son las personas que más baja autoestima tienen. Esas personas que se dedican a destruir parejas son las personas que quieren ser elegidas por ese hombre o por esa mujer. También se da el caso en los hombres, ¿no? Que prefieren, dicen, no, ese hombre no es para ti. ¿Cómo puedes estar con ese hombre? Si no es para ti, tú te mereces algo mejor como ellos, ¿no? Como la otra persona. Entonces también se da en hombres con baja autoestima y que dicen, no, yo estoy dispuesta a ser tu amante. Te dice, a mí me ha pasado, yo he tenido, años atrás yo tenía una relación, ¿cierto? Y un paciente mío se me declaró, me dijo, a mí no me importa ser tu amante, a mí no me importa. Y porque tú te mereces algo mejor que con esa persona que tú estás. ¿Sabes lo que yo hice? Lo miré y le dije, lo siento, mi querido. Aunque tú seas aquí Brad Pitt, Robert Redford, Chayanne, tú te mandas a cambiar, le dije. Y no lo atendí más, no lo atendí más porque fue una falta de respeto, primero hacia mí y hacia mi pareja de ese entonces. Por eso cuando las personas son infieles, es una excusa de decir, no, es que yo no estaba bien en mi relación, no, es que ya no era lo mismo, no, es que la relación ya estaba fría. Eso, mi querido bombón, mi querida bombón, es una excusa. Porque ¿sabes lo que hace una persona con buena autoestima? Dice, si no está bien en su relación, termina esa relación, hace su duelo y posteriormente inicia otra relación. Eso hace una persona con una buena autoestima, con una sana autoestima. Pero no estas personas que dicen, no voy a ser infiel porque yo no estoy bien en mi relación, ya la relación se enfrió. Y eso es como lo más fácil, ¿no? Y déjame decirte que también el tema de la infidelidad muestra una inmadurez emocional. Las personas que son infieles son inmaduras emocionalmente. Entonces a mí me da risa ver de repente personas, a mí me ha tocado atender todo tipo de personas. Yo muchas veces no me río en su cara por respeto, ¿no? Pero siempre después yo me quedo analizando y yo digo, porque yo he recibido pacientes así que han sido la mujer que destruyó una relación, que se metió entre medio de una relación y tú sabes que lo hiciste. Entonces, cuando
una mujer viene aquí y me dice, no, yo me metí a destruir una relación porque yo quería ese hombre y porque ella no era para él y qué sé yo, y él se merecía algo mejor, eh, también habla de una baja autoestima, de esa necesidad de querer ser elegida, de querer ser vista, de querer ser reconocida por su padre. Esa falta de amor, ¿no? que no tuviste de tu padre, lo buscas en una pareja, ¿sí? Entonces después te enfermas, te pones carente, te pasan una y mil cosas para llamar su atención, porque es así que lo vas a retener, no por amor, no es que sea amor, es que lo vas a retener de una forma muy manipuladora, ¿no? Haciéndote la víctima, ¿cierto? Como te decía, te enfermas, te pasan cosas para que esa persona esté pendiente de ti. Pero no es que esa persona te ame, sino que también le estás activando una herida, ¿no? De dependencia emocional, de la herida de abandono que lo hace ser salvador de su pareja. Por eso hay muchas personas que se atraen por la herida y no porque sea amor. Entonces, cuando una persona se involucra con alguien que está comprometido y destruyó una relación, después a mí me da risa porque dicen, se llegan aquí quejando, no, es que mira, ahora viene una mujer y quiere destruir mi relación. Yo ya, y empezamos a trabajar y resulta que ella hizo lo mismo. Entonces después se quejan, ¿no? Se quejan, ay, es que me están haciendo esto, ¿sí? Pero tú lo hiciste primero. Entonces te toca pagar el karma porque no hay acción sin reacción. Entonces lo primero que tienes que hacer es ponerte en coherencia con tus valores. No puedes dejarte llevar porque te esté comiendo un león psicológico, que estás en modo supervivencia y estás dispuesta a todo, porque crees que estás en peligro, dejas de lado tus valores y lo único que te preocupa es sobrevivir a cualquier manera. Ese peligro, mi querida bombona, mi querido bombón, no es real. En su día fue real, ¿no? Porque todo viene de esa herida que se te activa ahora en la etapa adulta. Y en eso hay que trabajar, en esa herida que te lleva a actuar en contra de tus valores, que lleva a ponerte en último lugar, aunque tú creas que te estás poniendo en primer lugar, porque sientes que destruiste una relación y ya esa persona te eligió a ti. Tú crees que te pusiste en primer lugar, pero déjame decirte que te pusiste en el último lugar, porque dejaste tu dignidad a un lado para destruir una relación. Así que mi querida bombona, mi querido bombón, es momento de sanar, es momento de elegirte a ti y poder atraer personas que te puedan dar lo que tú andas buscando. Y déjame contarte una historia que recuerdo de una compañera de colegio cuando yo tenía 13 añitos, imagínate, estaba empezando en la etapa, ¿no? de adolescencia, ¿no? Y teníamos una compañera de grupo que era como un año o 2 años mayor que nosotras, tenía como 14 más o menos, y ella nos empezó a contar sus aventuras. Y fíjate la aventura que estaba teniendo. Tenía una aventura con un hombre casado, imagínate. Y ella tenía 14 años y salía con este tipo y tenía intimidad y nos contaba con todo lujo de detalles. Entonces, claro, a lo mejor a esa edad se ve como súper, súper chévere, como que era súper, como que era la super mujer, como que ya era, había conquistado, ¿no? A un hombre casado, que la llevaba para acá, que la llevaba para acá, que la andaba trayendo para arriba y para abajo en su auto, que la llevaba a los mejores hoteles, moteles, y de estos hoteles de pareja, ¿cierto? Entonces, y siempre nos contaba cómo la ponía para arriba, para abajo. Nos contaba así con lujo de detalle y nosotras quedábamos así. Más encima estudiábamos en un colegio de monjas. Entonces, imagínate. Nosotras quedábamos así con los ojos abiertos. Ninguna, todas éramos santitas todavía. Ninguna había tenido su primera experiencia. Entonces, esta amiga nos estaba abriendo los ojos, pero a nosotros eh, como que nos chocaba un poco, ¿no? Porque sabíamos que eso no estaba bien. Y bueno, después fui conociendo más a esta compañera y fui conociendo su vida. Y claramente ella nunca tuvo a su papá a su lado. Su mamá tuvo que criar a sus hijos sola. Tenía 5 hijos. Entonces, imagínate, le tocó a ella criar sola a sus hijos. Su papá había sido infiel a la mamá y se había ido y la había dejado con sus hijos sola. Entonces, imagínate, el ejemplo que ella vio. Ella era la mayor, creo, y le tocó ver esto.
Y imagínate, uno dice, ve ese ejemplo y dice, pucha, yo no lo quiero repetir. Pero inconscientemente ella aprendió que eso era amor, que así tenía que expresar el amor. Fíjate que yo tuve mucho contacto con ella porque fuimos compañeras durante toda la enseñanza escolar. Entonces, hasta que salimos del colegio, fuimos compañeras de colegio. Y más encima después vivíamos cerca, entonces siempre sabía su historia. Y yo era muy amiga de su mamá. Yo era más amiga de la mamá que de ella. A mí me gustaba mucho conversar con su mamá. Recuerdo que un día, bueno, pasaron los años, salimos del colegio, cada una hizo su vida, ¿no? Ya estábamos grandes. Y fíjate que ella fue mamá también súper joven. Bueno, después pasaron los años, cada una hizo su vida, ¿no? Y a los años después me encontré a la mamá. Y me dice, Loreto, y me dio un abrazo así súper grande. Me dijo, yo le empecé a preguntar por la familia. Me dice, estoy destrozada. Yo le dije, ¿por qué? No, me dijo, es que mi hija se mandó el condoro, me dijo así. Yo le dije, ¿qué pasó? Y me empezó a contar. Me dijo, bueno, ella se había casado, ¿no? Con un hombre excelente, maravilloso. Ya tenía 2 hijos ¿y qué pasó? Ella le terminó siendo infiel a su esposo. La mamá estaba pero destrozada, destrozada, destrozada. Decía, no lo puedo creer. Si ella vio todo lo que su papá nos hizo sufrir, ¿por qué me hizo esto? La mamá era como que estaba reviviendo de nuevo la infidelidad de su marido. Entonces, no, olvídate, quedó un desastre. Yo me acuerdo que la fui a ver. Yo ya, bueno, siempre he tenido esa vocación de servicio, ¿no? De muy pequeña. Entonces yo ya estaba como que servía a Dios, ¿cierto? Entonces me acuerdo que la fui a ver para apoyarla en lo que yo pudiera, en la parte espiritual, en oración y todo, en tener alguna terapia. Entonces fui a su casa y empecé a conversar con ella. Y ella me contó todo lo que había pasado. Y obviamente fue terrible. Fíjate que para que veas que esa conducta no se quita de la noche a la mañana. Cuando tú tienes esta herida de traición, ¿cierto? Este complejo de Edipo y de querer involucrarte con hombres casados, se repite, ¿sí? Así que, eh, y es capaz de destruir tu familia. Entonces, ojo ahí, por eso la importancia de sanar. Yo no traigo este tema a colación no para juzgarte, no para criticarte, sino para prevenirte. Que si tú no lo trabajas, tú no lo sanas de verdad, que déjame decirte que aunque tú creas que lo has sanado, que lo has trabajado, no, si yo ya lo sané, no, mi querida bombona, porque hay actitudes que demuestran que no, que hay heridas que no se han sanado. Uno nunca debe confiarse de que una herida está sanada 100%. ¿Sabes por qué? Porque la vida siempre te va a probar, siempre, para ver si tu herida está sanada. Y te va a poner la tentación, te va a poner a prueba si tu herida está sanada. Entonces, mucha gente cae ahí, mucha gente cae. Y como esta amiga, ¿no? Que lamentablemente ella destruyó su familia, destruyó, imagínate, tenía 2 niños maravillosos, un hombre maravilloso, que yo lo conocí, era una excelente persona, un excelente marido, la adoraba, y lo destruyó. Claro, y tú me puedes decir, no, pero es que claro, él tenía su herida, él tenía su karma, mira, a mí cuando me empiezan a justificar las cosas, oye, tú no le puedes decir esas cosas a una persona que está sufriendo. Tú no le puedes decir, oye, es tu karma. Oye, quizás tú hiciste lo mismo. Oye, es tu herida. Una persona que cuando está sufriendo tú no le puedes decir eso, porque eso demuestra que tienes cero, cero empatía, cero compasión, ¿sí? Uno tiene que saber tener el tino de tratar con una persona que está sufriendo. No llegar y decirle, es tu herida, trabaja en tu herida, trabaja en tu sombra. No, uno tiene que saber ser amorosa, ser empática, ser cariñosa, ser comprensiva, escuchar, acompañar. Que eso fue un poco lo que yo hice con todo ese drama, me acuerdo de esta amiga y su mamá, que la que más sufrió fue su mamá. Y yo me tocó acompañarla, acompañar a sus hijos, incluso, me acuerdo que a veces yo le cuidaba a sus hijos, porque yo tenía a mi hija como de la misma edad de ellos.
Entonces yo a veces me ofrecía a cuidarle los hijos para que vieran sus temas. Fue una separación súper dolorosa, y que me tocó acompañarlos. Me tocó ver todos los puntos de vista, la mamá, el esposo, los hijos, la que fue infiel, ¿cierto? Y que más encima destruyó dos familias, la de ella y la de la otra persona, porque la otra persona también era casada. Entonces imagínate, quedó la escoba. Y al final ni siquiera terminó con el amante, ni siquiera se quedó con él. Entonces, para que veas, cuando una herida no es sanada, trae muchos problemas, muchos. Entonces a lo mejor tú estás viviendo algo así, ¿ya? A lo mejor te fueron infiel, o tú te metiste con alguien comprometido, te metiste con alguien casado y destruiste un hogar, destruiste una familia, destruiste una relación. Y eso crea karma y se te va a devolver en esta vida o en otra. Si no alcanzas a pagarlo en esta vida, va a ser en otra. Entonces, por eso la importancia de sanar, ¿no? Para no hacerte daño a ti ni a otras personas. ¿Sí? Porque es muy fácil decir, ya, con mi pareja ya no siento lo mismo, con mi relación está mal. Pero yo siempre digo, ¿por qué no una persona con dos dedos de frente dice, ya, si mi relación no está bien, ¿por qué no me separo? ¿Por qué no veo, si busco solución en vez de ser infiel? ¿Sí? Yo a mi amiga nunca la juzgué, nunca le dije, oye, la cagada que te mandaste. Yo siempre como que trataba de entenderla, ¿no? Pero entendí por qué lo había hecho. Ella tenía un programa, ¿no? Estaba repitiendo lo que había aprendido de su padre, ¿sí? Y que déjame decirte que todo eso es algo inconsciente. Yo no creo que ella lo haya hecho con maldad, pero lo hizo de forma inconsciente, de forma automática. Es como cuando tú tienes ganas de tomarte un helado, vas y te tomas el helado. ¿Te gustó una persona? Yo quiero estar con esa persona y punto. Se me antojó estar con esa persona y punto. Eso, mi querida bombona, no es amor. No es amor. Más si esa persona tiene un compromiso. Independiente de si a ti te gusta o no su pareja. Da lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes empezar a atraer personas sanas? ¿Cómo puedes empezar a atraer personas que sean fieles, que sean honestas? Lo primero es sanar tus heridas. Principalmente esta herida de traición que va ligada con la herida de abandono también, ¿cierto? Siempre, en todos los cursos que yo imparto en la Escuela del Amor, siempre te voy a llevar a trabajar las heridas de la infancia, siempre, porque toda relación de pareja te va a llevar a eso. La relación de pareja no está para hacerte feliz, está para que aprendas. Por eso muchas parejas, ¿cierto? Al principio están súper felices y después empiezan los problemas, los conflictos. Y si tú no sabes enfrentar esos conflictos, esas desavenencias, cuando te empiezan a tocar tu herida o tú le tocas la herida a tu pareja y empiezan a salir las sombras y ahí queda la escoba. Y si tú no sabes enfrentar eso, queda la embarrada. Entonces ahí tú dices, no, el amor se acabó y vas y te buscas otra u otro. Entonces eso es lo más fácil. Eso lo hace una persona que no estudia, que no se prepara, que no toma los cursos que yo tengo en la Escuela del Amor, que son para solteros y para casados, que quieren aprender el amor inteligente. El lema de la escuela es, no basta solo amar, tienes que aprender a relacionarte, porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y así como tratas a tu pareja, te tratas a ti. Porque el ego te ocultó que una relación de pareja es una relación contigo mismo. Así que como tratas a tu pareja, te estás tratando a ti. Por eso muchas personas cambian de pareja como cambian de calzón. Porque se aburren, ¿cierto? Ya pasa la etapa bonita y empiezan a tener conflicto, ya listo, chao. Lo más fácil. Pero el verdadero amor se ve y se empieza a construir en los momentos difíciles. Mi pareja siempre me dice, Loreto, yo te amo verdaderamente porque a pesar de tu sombra, sigo ahí, sigo estando ahí presente para ti, disponible para ti. Entonces así que se construye el amor, ¿no? Es en los momentos difíciles que ahí el amor se forja con el fuego. Así que, mi querido bombones, espero haberles inspirado, espero haberles dado luces. Compartan, suscríbanse a mi canal para que YouTube le avise cada vez que suba un video. Y nos vemos mañana en un próximo video. Chao, chao. Los quiero mucho.